Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 17 de julio del año 2024. En materia internacional, bueno, el gobierno de Australia pidió este miércoles a Rusia que asuma su responsabilidad por el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, al cumplirse hoy el 10º aniversario de esta tragedia que causó la muerte de 298 personas, entre ellos 38 residentes y ciudadanos australianos. Australia se mantiene firme en su compromiso de buscar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas de los responsables de este horrible acto de violencia, según un comunicado de la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, y el fiscal general del país oceánico, Mark Dreyfus, publicado este miércoles. En noviembre de 2022, el Tribunal de Distrito de La Haya condenó a cadena perpetua en rebeldía a los rusos Igor Girkin y Sergei Dubinsky y al separatista ucraniano Leonid Karchenko por su implicación en el derribo del vuelo MH17 que volaba de Kuala Lumpur a Ámsterdam, así como el asesinato de los 298 que iban a bordo. El tribunal estableció de manera inequívoca y concluyente la responsabilidad de Rusia en el derribo del vuelo MH17, apuntó el comunicado. Desde la condena, el gobierno australiano ha impuesto sanciones contra los 3 rusos, así como contra Sergei Mushkaev, que comandaba la brigada rusa que proporcionó el misil tierra-aire que derribó el vuelo MH17, agregó el comunicado. Asimismo, un equipo internacional de expertos que investigó la tragedia concluyó el año pasado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó personalmente la entrega de sistemas de defensa aérea a los separatistas ucranianos, incluido el sistema de misiles Buk que derribó el MH17, aunque su inmunidad en calidad de jefe de Estado impide juzgarlo. Hoy, en el 10º aniversario de la tragedia, Australia, que junto a los Países Bajos busca que Rusia responda por el derribo en el Consejo de la Organización Internacional de Aviación Civil, pidió a Moscú que asuma su responsabilidad por el papel que desempeñó y coopere para garantizar que estos autores cumplan sus condenas. Por otra parte, los grupos armados palestinos de Gaza cometieron cientos de crímenes de guerra en su ataque sin precedentes del 7 de octubre contra Israel, reveló la ONG Human Rights Watch en un informe publicado este miércoles. La investigación, que constituye por ahora uno de los estudios más minuciosos del ataque que desencadenó la actual guerra en Gaza, detalla todo un abanico de delitos imprescriptibles bajo el derecho internacional. Nos es imposible cifrar los casos de forma precisa, declaró en una rueda de prensa Belkis Wille, directora asociada de esta organización. Hubo evidentemente cientos ese día, agregó. Los crímenes de guerra incluyen los ataques deliberados y a ciegas contra civiles y bienes civiles, asesinatos intencionales de personas detenidas, tratamientos crueles e inhumanos, violencias sexuales y sexistas, mutilaciones y robo de cadáveres, el uso de escudos humanos, así como actos de pillaje y saqueo, detalla el informe. La publicación se concentra en las vulneraciones del derecho internacional humanitario, el conjunto de reglas reconocidas por los estados sobre la conducta en tiempos de guerra, la mayoría recogidas en la Convención de Ginebra. Human Rights Watch también identificó crímenes contra la humanidad como el asesinato planificado de civiles y la toma de rehenes, señala el informe. Aunque el grupo palestino Hamas, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países, se reivindicó como organizador del ataque, el informe señala otras facciones armadas que cometieron crímenes de guerra el 7 de octubre, entre ellos la Yihad Islámica. En su rueda de prensa, Wille desmintió que los peores ataques violentos fueran cometidos por civiles en Gaza, como aseguran a menudo Hamas, para distanciarse de los acontecimientos, y por Israel para justificar sus operaciones de represalia. Más bien, esta responsable de Human Rights Watch subrayó la naturaleza increíblemente planificada y coordinada del ataque contra los pueblos, los kibbutz y las bases militares en la zona de Israel cercana a Gaza. La ONG asegura en el informe que más de 815 civiles murieron en el ataque. Y por último,
tempranito esta madrugada, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela secuestró en la madrugada de este miércoles a Milciades Ávila, jefe de la custodia de la líder opositora María Corina Machado. A través de su cuenta en la red social X, la formación 20 Venezuela informó: hoy en la madrugada, funcionarios del régimen ingresaron a la fuerza a la vivienda donde se encontraba violando todo procedimiento legal. Exigimos su liberación inmediata. Esta noticia está en desarrollo, Flor, porque acaba de suceder. Bueno, eso es lo más destacado en materia internacional. En materia nacional ya se hicieron públicas los nombres de las comisiones, que los teníamos un ratito antes y vamos a tenerlos ahorita en pantalla. Importante, quienes están en la de credenciales, gobierno y presupuesto, Guido, son las tres más codiciadas. Pero presupuesto todavía no se ha formalizado. Van 14 que ya quedaron formalizados los miembros de las comisiones. Ahora falta que esas comisiones se reúnan, se instalen y elijan la junta directiva de cada una. Y hoy debe definirse la comisión de presupuesto, que es donde hay el desacuerdo por el número de miembros que debería tener cada una de las bancadas. Vamos alega que a ellos les tocan 5, el PRD alegan que a ellos les toca 3. Entonces ahí está la disputa, básicamente. Así es, así es. Y eso es lo más importante en realidad, el reparto de las comisiones en la Asamblea, para ver si empieza a funcionar, porque todavía hay entidades que necesitan, bueno, todas las entidades. Sobre todo la de credenciales, que es la que más... Vamos a arrancar leyendo los miembros de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. Serían Jessica Romero, Dana Castañeda, Alexandra Brenes, Flor Brenes, Grace Hernández, hay una que se llama Flor hoy, Grace Hernández, José Luis Varela, Patsy Lee, Paulette Thomas, Yutzaida Marín. Todos, como verán, son comisionados porque no se han elegido los presidentes. Claro. Solamente son las personas que van a formar parte. De ahí entonces se ve quiénes van a presidirlo. Vamos a ver, Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, está Yamis Acosta, Alain Cedeño, Ricardo Vigil, Eduardo Gaitán, Jonathan Vega, Grace Hernández, Arquesio Arias, Osman Gómez y Eduardo Vázquez. Seguimos con la siguiente gráfica, que es la de Asuntos Municipales. La Comisión de Asuntos Municipales la compondrían Alain Cedeño, Sergio Gálvez, Jorge Herrera, Jairo Bolota Salazar, Betseray Richards, Luis Duque, Didiano Pinilla, Neftalí Zamora y Ernesto Cedeño. Son varias, si vamos a leerlas, son importantes. La Comisión de Gobierno, esta es una de las más importantes de todas. Aquí pasaría la ley de amnistía, por ejemplo, entre otras cosas, Luis Eduardo Camacho, Ariel Vallarino, también de RM, Roberto Zúñiga, Manuel Chen, José Pérez Bad Bunny, Orlando Carrasquilla, Francisco Brea, Cristiano Adames y Raúl Pineda. Esta es la Comisión de Gobierno, otra de las más codiciadas. La de Economía y Finanzas estaría compuesta por Ronald de Gracia, Víctor Castillo, Arquesio Arias, nuevamente, Benicio Robinson, Eduardo Gaitán, Jorge Bloise, Manuel Cohen, Francisco Brea y Patsy Lee. Seguimos con la Comisión de Comercio. Rogelio Rebello, Eliezer Castrellón, Manuel Samaniego, Yamirelis Chong, Carlos Saldaña, Julio de la Guardia, Ariana Cova, Néstor Guardia y nuevamente Raúl Pineda. Esta es la de Comercio, Guido. Y seguimos con la de Asuntos Indígenas. Ahí están Ernesto Cedeño, Osman Gómez, Víctor Castillo, Roberto Archibol, Lenin Ulate, Yamis Acosta, Tomás Benavides, Jaime Vargas y Gertrudis Rodríguez. Esta es la Comisión de Asuntos Indígenas. La de Educación, Cultura y Deportes la compondrían Lilia Batista, Yutzaida Marín, Isaac Mosquera, Jorge Bloise, Paulette Thomas, Miguel Ángel Campos, Nixon Andrade, Gertrudis Rodríguez y Ariana Cova. Esta es la de Educación, Cultura y Deportes. La de Comunicación y Transporte
la conformarían los diputados Neftalí Zamora, Javier Sucre, Rafael Buchanan, Jorge González, Yarelis Rodríguez, Rogelio Rebelo, Tomás Benavides, Orlando Carrasquilla y Medín Jiménez, que fue uno de los dos panameñistas, Guido, que no votó por Dana Castañeda, sino por Walkiria Chandler el 1 de julio. Y entonces en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo estarían Yutzaida Marín, Yamire Lichón, Walkiria Chandler, Javier Sucre, Marcos Castillero, Didiano Pinilla, Johnny Guevara, Lenin Ulate y Roberto Archibuelta. Esta es la primera en la que sale Marcos Castillero y en la primera en la que sale Walkiria Chandler. Esta es Población, Ambiente y Desarrollo. En la Comisión de Asuntos Agropecuarios estarían los diputados Carlos Saldaña, Manuel Samaniego, Eliezer Castrellón, Marcos Castillero, Ricardo Vigil, Tito Afú, Tomás Benavides, Lilia Batista y Patsy Lee. Esta es la de Asuntos Agropecuarios. Y faltan una o dos más solamente. Está también No, también está, después de esa comisión, está también la de trabajo. No sé si ya la leyeron. ¿Trabajo? No. Que ahí está Ronald de Gracia, Alain Cedeño, Cristiano Adame, Flor Brenes, Yarelis Rodríguez, Manuel Chen, Miguel Campos, Carlos Afú, Edwin Vergara. También otros temitas, asuntos municipales, adivinen qué está ahí, Cheyo Galvez, obviamente. Sí, esa ya la leímos. Ya la leyeron. Nos faltó la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Familia. No, esa fue la primera que leí. Sí. La de comunicación también, ¿la leyeron? Esta fue la primera que leí. Comunicación también. Sí. Bueno, es bueno, todas la estas de gobierno comisiones, es muy interesante. Todas estas la de comisiones gobierno están, es importantísima. Todas estas comisiones están conformadas por credenciales, gobierno y presupuesto. Por 9 diputados. La Comisión de Comercio, que es la que puede definir el tema de cualquier contrato con el Estado, y el tema también de la Comisión de Economía y Finanzas, que es de la deuda, ¿no? Cada una de estas comisiones que hemos leído, que ya se conformaron. El comercio. Exactamente. Están compuestas por 9 diputados. La única comisión que tiene más diputados, que es la de presupuesto, está conformada por 15 diputados y es donde está precisamente la disputa, ahora, ¿no? Entre Vamos y el PRD. No, sobre todo porque estaba sacando esta mañana con la diputada Patsy Lee Rentería los números, porque es que ya no es un tema de consenso, es un tema matemático, por eso es que no quieren la votación, porque en la votación la coalición Vamos tiene 20 seguros, ¿ah? El número que sale en función de lo que se llama en el reglamento interno, el cociente de elección es 5, sale 4.6 más o menos cuando divides la cantidad de diputados, que son 70, entre las 15 posiciones disponibles, sale un 4.6 que redondeando da 5. Es decir, cada diputado para poder estar o tener un asiento en esa comisión debe sacar 5 o más votos de todos los diputados. ¿Qué ocurre? Vamos tiene 20, es decir, que tiene 4 garantizados, pero tiene además el voto del Movimiento Otro Camino y el voto de Patsy Lee Rentería, que hacen 24. Y la diputada Patsy Lee Rentería hoy soltó la bomba de que el partido panameñista pudiese darle las diferencias, porque si ellos llegan a tener 25 o 26, ahí sí pueden van a tener 5 diputados, obviamente, 5 asientos. Y si todo el partido panameñista votase con la coalición Vamos, tendría más de 30. Cuidado que tienen 6. No, imagínate que hubiesen otros diputados interesados. 6, quizás 7. Claro, fíjate tú, puede ser 7 si hay otros diputados interesados en apoyar la coalición. Mira el riesgo de la votación. Por eso es que esta discusión que ha iniciado Vamos en la Comisión de Presupuesto resulta muy productiva para la Asamblea. Más que allá de un consenso es saber cuántos asientos disponibles pueden tener. Además, hoy debería definirse presupuesto ya. Además, un poquito entrando en el tema de Realpolitik, en estos momentos se está produciendo en las diferentes instituciones del Estado despidos, como suele suceder cada 5 años. Y muchas renuncias también. Sí, pero despidos se están dando. Sí. Y las personas que están siendo despedidas, pues son cuadros del PRD, y algunos de esos cuadros son cuadros, sin duda, recomendados de algunos de los diputados del PRD. En otras entidades como en CTV. Entonces, déjame terminar el análisis. Entonces, ¿qué resulta? Que el PRD depende en buena medida, de la acción del gobierno para decir si vota o no vota, dependiendo de cómo vote ahora en las juntas directivas de las comisiones
y en esa votación que se puede dar en caso de que no se logre un acuerdo en la comisión de credencial. ¿Y qué creen ustedes que va a pedir a cambio el PRD? Y que, hey, cógelo suave con mi gente. Es el PRD, es la Realpolitik. Porque el PRD no Así quiere. funcionan. El PRD no quiere ser parte de la directiva de ninguna comisión. No. Pero sí puede influir, ¿no? Pero puede influir. Es que vimos ahí las posiciones claves que tiene el voto, así es, para influir. Entonces, dice, ¿a ti te interesa poner a fulanito de tal, de presidente de tal comisión? ¿Cómo no? Cógelo suave con mi gente. Yo te apoyo, cógelo suave con mi gente. Claro. Bueno. Pero bueno, esa es la Realpolitik. Hay entidades Realpolitik. como CERTV, que es solo un ejemplo, donde están llamando a capítulo, persona por persona, los obligan incluso a dejar el celular afuera para pedirles la renuncia. Eso está pasando en varias entidades. Eso pasa cada 5 años, lamentablemente, porque la carrera administrativa es letra muerta en la mayoría de los casos. Pero son puestos los puestos de confianza uno entiende, ¿no? Los puestos de confianza uno entiende. Son puestos técnicos. El secretario general, los directores, uno entiende que ahí necesitas tener gente de tu confianza. En la mayoría de las instituciones. Hay otras instituciones en donde sí hay carrera, ¿no? E incluso hay directores que duran añales. Ustedes no se acuerdan, por ejemplo, la famosa, que en paz descanse, Diana Salazar. Sí, claro. Duró 20 y pico de años en el Ministerio de Comercio. En diferentes gobiernos. Claro. En diferentes gobiernos. Una funcionaria de carrera. Técnica, claro. Es más, entonces, y en la mayoría de los casos, mira, si tú tienes... En presupuesto también. Si tú tienes 10, 15 años en el gobierno, que no entraste con el gobierno anterior, difícilmente te movilizan y o te trasladan o te mueven de la posición. Pero si entraste en el gobierno pasado, quizás está de primero de la lista a la hora de que llegue el nuevo gobierno. Y eso no se trata de carrera administrativa ni nada, sino que obviamente fue un puesto político. Y desafortunadamente... Eso la persona también lo entiende. Tú entraste por política, sales por política, así es. Y desafortunadamente se está dando ese escenario. Lo que no debes entrar es por política. De despidos. Ese es el punto. En instituciones técnicas que están encabezadas por no políticos actualmente. Claro. Pero el que los nombra tiene la facultad de presionarlo para decirle, está mal necesito espacio. Lo que está mal es el nombramiento político. O sea, si tú no entras, los nombramientos en el Estado ya debiesen ser por concurso. Debes entrar por concurso. Debería ser así. Salvo los puestos de confianza o los puestos que designa el propio presidente de la República, que sí son puestos y seguirán siendo puestos de libre nombramiento y remoción. De libre Pero el servicio público requiere profesionalizarse y para eso tiene que haber estabilidad en los cargos de los profesionales que se ganan ese cargo por concurso. De verdad, es injusto que si tú entraste por política te estés quejando porque vas a salir por política. O sea, si entraste por política, vas a salir por política. Vas a salir, vas a salir como salió al que tú reemplazaste. Pero eso aplica en los que entraron por política, en los técnicos. Exacto. Sí. Por eso te digo, si tú entraste por política, sales por política. Sí. El detalle es si hay un funcionario que tiene, ya en el momento en que entra el nuevo político, y hay un funcionario que tiene 10, 15 años en la entidad, que tú lo despidas, eso ya no es político, obviamente. Sí. Eso es otra cosa. Sí. No, pero si estás viendo a la gente que entró en el gobierno pasado por política, evidentemente deben encabezar la lista porque sale por política. Y el problema radica en que todos los nombramientos en la mayoría de las instituciones públicas hasta ahora han sido por políticas. Entonces, en algún momento ese funcionario entró por política, es cierto, pero se ha quedado más de 10 años. Salvo algunas excepciones, sobre todo Contraloría, que funciona en la mayoría de los casos por concurso, en la mayoría de los casos. Ahí sí, parafraseando. En algunos casos la Caja de Seguro Social. Parafraseando, pero al revés, al expresidente Laurentino Cortizo, lo importante es cómo entras y no cómo sales. Si entras por concurso, entonces tienes garantizada algún nivel de estabilidad. Claro. Si mantiene los estándares, obviamente. Claro, tampoco es que entraste por seguro concurso de vida. Lo que pasa y te vas a sentar ahí a dormir, ¿no? Todos los gobiernos se acuerdan de la carrera administrativa cuando faltan 2 semanas antes de para que no le voten a su gente. Claro, porque saben que esa gente entró por política. Ahí habría que hacer un revolcón con esa ley de carrera administrativa. Y comenzar de cero. Ponerla a funcionar. De cero. Comenzar a funcionar la carrera administrativa no en 4 años, sino ahora. Y ya se sabe que en 4 años se abren los concursos de las posiciones. Inclusive gente que ya está trabajando que participe también en los concursos y se nivela el campo de juego para todo el mundo, para que todos estén a un mismo nivel. Pero imagínense, es un poco difícil eso, ¿no? Oye, muy difícil. Flor le lanzó hoy un reto interesante al nuevo director de bienes aprendidos del MEF. Y es que ponga orden, porque es que Flor, lo que Flor reveló en su columna Al Grano es interesante porque es así, desafortunadamente. Ahora, todo eso se podría evitar
no solo poniendo orden, sino aprobando la ley de extinción de dominio. No, Guido, espérate, ¿No? yo sí creo que si se aprueba lo de la extinción de dominio, si esa posición, esa dirección de bienes aprendidos no tiene orden, si se aprueba la extinción de dominio, o sea, el desorden y el caos que va a haber ahí va a ser enorme. El tema es la discrecionalidad. ¿Ves? Claro, por eso mismo. O sea, la ley, yo me estaba leyendo la ley en verdad es bastante Por eso debe bonita. El tema en la práctica Claro, es que usa términos que no define. No, entonces eso lo dejas al discrecional te dice, aire. puedes hacer una subasta de los bienes ¿En qué momento? siempre y cuando debes hacerla después de la condena. Pero antes de la condena te lo permito si el bien se está deteriorando o le sale muy caro al Estado. ¿Qué es caro y qué es barato? Es subjetivo. ¿Y qué Claro. es deteriorando? ¿Qué ¿Y nivel qué de deterioro? deteriorando? Tú tienes un Lamborghini Así que es. costó $200,000. Espérate, es que tiene 2 llantas desinfladas, ya se está deteriorando. Está Pero Vamos en a otro de los subastarlo. casos, tú Cuesta puedes- 200,000, espérate, yo subasto en 40,000 a mi amiguito. ¿Eso pasa? Y no ¿Ha solamente ocurrido? eso, llamas a subasta que no son públicas, tan públicas No hay como transparencia, deberían no hay los transparencia. anuncios, se declara desierta y entonces lo compran directamente. Esa ley, no tenemos idea. Esa ley tiene reglamentación o no? Sí, es del 2015 y es la ley que convierte esa dirección de bienes en Pero tiene en ese reglamentación. departamento Tiene un decreto reglamentario. sí, Y el decreto reglamentario no llena los no establece vacíos. los procedimientos. ¿Ves? Ahí está el problema. que es Entonces, tú exprofeso. puedes donarlo. Por ejemplo, tú puedes, dice, Exprofeso. los que se están dañando, puedes donarlo. Claro. Ok, ¿qué es dañando? Y donando te dicen claramente que no se pueden vender los bienes donados. ¿Qué pasa? Hay investigaciones en este momento abiertas en el Ministerio Exactamente. Público porque hay entidades benéficas o religiosas porque que se ha pasado- que venden los carros donados. Se han pasado a fundaciones y también a iglesias. Y claro, por eso digo, son Y 4 también a- tipos de instituciones y a las que también a le puedes donar. municipios. Sí, son 4 tipos de Oye, instituciones. los municipios no los han Instituciones donado, públicas- sino que no los han Claro. vendido, sino que los han Se han cedido. quedado- No, han ese es cedido. peor, espérate. Se le puede donar a 4 tipos de entidades. Entidades educativas, entidades benéficas, entidades religiosas y instituciones públicas. Eso es súper amplio. Pero en el caso, por ejemplo, de los carros de Alex Lee, yo estaba hablando con personas a las que les han asignado carros de este tipo y te hacen cada 6 meses una auditoría cosita por cosita del carro. A ver, primero si tú lo estás manejando, segundo si tienes pago el seguro. Entonces, ¿qué pasó con ese control con los 28 carros de Alex Lee? Además que el contrato que hacen firmar a la persona que va a manejar el carro dice que no se puede traspasar a terceros, no lo puede manejar nadie más que X persona. Entonces, ¿qué pasa con esos 28 carros de lujo? En base a que se le dieron, dice que tiene que tener obligatoriamente un fin nacional o social comprobado. ¿Qué se le dio O sea, eso a Alex Lee? La legislación y la reglamentación, más que aclarar, enreda. Y Por ejemplo- enreda porque hay mucha gente y lamentablemente muchos políticos que pudiesen estar viviendo de eso. Bueno, ahí está el apartamento de Alejandro Moncada. Hay varias propiedades de Rafael Guardia. Han pasado 10 años. Han podido subastarlo con la excusa, nuevamente, De que se la está justificación de que deteriorando. se está deteriorando. Como en efecto está pasando con el apartamento de Alejandro Moncada, que es como una nido de arañas y telarañas y porquerías. Obviamente, si es un apartamento que está cerrado hace 10 años. Pero ese no lo han vendido. Y esa incapacidad, que en verdad está disfrazada de demora o de que no se puede vender, no sé qué, está devaluando el activo en detrimento del Estado y por tanto nos va a costar más a todos. En detrimento del Estado, pero a beneficio de un tercero que A debe estar beneficio de esperando. alguien que va a Que está aprovechar esperando, ese... claro, por supuesto. esa Claro, devaluación. porque de esa forma es que mucha gente ha lucrado con eso. Eso hay que... Mira, eso- en el gobierno Por eso tiene que pasado- ordenarse. Si eso no se ordena y llega la extinción de dominio, ¿sabe lo que va a ocurrir? Bueno, en el gobierno antepasado, pues, el gobierno de Varela, habían ministros con estos carros asignados. Sí. Y a uno de esos ministros los pararon en la calle y que ese es mi carro. Ese es mi carro. Él estaba manejando el carro de un narco. No. Claro, porque es que Wow. esos son los bienes a aprender. Claro, Como no se habían obviamente. dispuesto de los bienes, hey, que tú estás manejando mi carro. Y el narco lo paró. Pero El sí narco hubo- lo paró y que hey, tú estás manejando el carro. Hubo- y que pregúntale a Oye, Dulcidio que él me hubo- asignó el carro. Hubo un titular de la Procuraduría que le asignaron un Mercedes-Benz blindado, que era de un Bueno, narco. Kaira Harding tenía un carro también de lujo asignado. Imagínate, ¿qué hace un diputado con un carro de A eso? ver, O sea, dice interés nacional o social comprobado. Por Si eso, te tienes pero que mira- ir a tu pueblo por allá con una pero 4x4. mira, o sea, mira esa línea
es gris súper por la delicada. cual transita. Se hizo específicamente para que fuera gris, para que de repente se le pudiese asignar a un diputado. Hay que poner orden definitivamente. Porque ¿Tú sabes que en la, carro blindado. tú sabes, en la todo. jurisdicción de cuenta lo que se hace con los bienes cautelados? Quedan bajo custodia del propio Ajá, investigado. Pero ¿qué tú Y sabes él qué le tiene que pasa? dar el mantenimiento a un buen padre de familia, porque si no, se Claro. aumenta Eso el es lo que monto de la dice en los lesión. contratos Claro. que les toca Bueno. firmar, por ejemplo, a los fiscales que tienen que Bueno. usar esos carros para temas O sea, especiales. hay activos millonarios ahí que pudiesen. Pero quitar. espérate, No, 160 y pico millones Imagínate. solamente en el año 2021. Imagínate. Y no solamente son carros, son apartamentos, son joyas, son relojes, o sea... No, y hay- es que me sale hay- muy caro el hay- mantenimiento de esas joyas. hay entonces caballos, úsala por mientras. Hay Hay lingotes de caballos, oro también, me hay dijiste. caballos, Hay de todo, lingotes, hay de ganado, todo. Hay etcétera. ganado. Ah, exactamente, terrenos. ganado. todo fincas. tipo de cosas, Fincas, todo tipo de bienes. terrenos. Pero tú Fincas, sabes que otra de las opciones viables por lanchas, ley... Por eso es una dirección. yates, lo que cuesta el mantenimiento de un yate en el agua. Pero mientras tanto lo puede usar alguien para que... Claro, para que no se deteriore el Pero bien. bueno, hay otra posibilidad que establece la ley, que es que el mismo investigado Claro. ¿Y? quede en custodia Ah, de su pues, bien, así es en la jurisdicción de pagándolo. cuentas. Eso fue lo que, por ejemplo, pasó en la finca de Frank de Lima cuando se la El papá, la finca del papá era. esa le dijeron, bueno, tú puedes custodiarla y administrarla con tu plata. Lo que pasa es que no puedes venderla, no puedes Claro. alquilarla, etcétera, etcétera. Eso es lo que menos le cuesta al Estado. Lo que pasa es que eso también es discrecional, como todo, porque eso solo si al fiscal se le ocurre y solo si el Claro. tribunal se lo aprueba, aprueba. al fiscal. Claro, es medio delicado. Es el tribunal que tiene que decir, no el Claro. fiscal. Sí, el fiscal lo presenta y el tribunal le autoriza. Debería ser así. Esa es la fórmula más económica para el Estado. Porque Aquí el propio dueño le interesa Claro, cuidar su mantener bien. Claro. Cuidar su bien. Bueno, ahora falta ver si tiene el dinero para cuidarlo, porque muchas veces, y no específicamente con el activo físico, sino con sus cuentas quedan congeladas. Quedan congeladas. Y son activos que son costosos de mantener. Imagínense, insisto, el ejemplo de un Lamborghini de 200 y pico mil de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta Imagínate un mantener eso? Ferrari de 600.000. Un Ferrari ese, ¿cuánto Sí. cuesta mantener eso? Y si tienes tu cuenta Bueno. congelada, ¿con qué lo vas a mantener? Bueno, ese es otro problema. Ya él verá cómo podrá mantenerlo. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Vamos a hablar con Danilo Toro hoy. ¿Cómo está viendo lo que está pasando en la Asamblea? Lucha de poderes. Hablaremos con Danilo en breve. Aquí en Cuarto Poder tenemos contacto ahora con Danilo Toro para que nos analice lo que está pasando en la Asamblea. Danilo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, alegría. Buen día, Danilo. Buen día, buen día. Oye, Te ves como el clima, así como achicopalado. ¿Qué te pasó? ¿qué le pasó, Danilo? ¿Cómo se siente hoy? ¿Por qué no usas corbatín? No somos lo suficientemente importantes. No, Flor, para nada. Realmente hoy estoy, aunque no lo parezca, hoy estoy contento. Estoy saliendo de un COVID. Ah, tienes cara de COVID. caramba. Tiene Eso cara de es. COVID, sí, Ey, ahora sí, todo el mundo tiene COVID. Sí, está regresando por ahí el COVID. A cuidarse, a cuidarse. Quédate por allá, Como ustedes Danilo. saben, Aléjate de la como cámara que ustedes se nos saben, pega. Pasé hace poco tiempo atrás, pasé por una experiencia también un poco difícil en materia respiratoria, así que este COVID en particular, aunque no, como COVID en sí, no me preocupaba tanto, el asunto era la relación con el cuadro anterior que yo había tenido, porque el COVID es una enfermedad que te fastidia mucho, dependiendo si tienes algo que te Claro. haya molestado anteriormente, ¿no? Bueno, Danilo, entonces, ¿cómo ves el asunto que se está cociendo a fuego lento en la Asamblea, Ningún lento se está quemando, Guido. particularmente con la Comisión de Presupuesto, que es la del tema, y bueno, las directivas de las otras 14 comisiones, ¿no?, que están por definirse? El caso que nos ocupa resulta ser muy didáctico porque podemos ver cómo Panamá se sitúa en un contexto internacional y nacional. Fíjate, todos hemos pasado por la experiencia de la infancia de contestarle a las personas que nos crían en algún momento que por qué hago algo, cuando nos preguntan, ¿no? ¿Por qué hiciste tal cosa? Y contestamos porque sí o porque no. O al revés, todos hemos pasado por la experiencia de escuchar de un niño una respuesta como esa, cuando le preguntamos ¿por qué hiciste X o Y cosa? Y el niño contesta porque sí o porque no. Ese tipo de respuesta, que es lógico, es normal que ocurra en un niño, expresa varias cosas, ¿no? No hay criterios, no hay madurez, hay simplemente impulsos, hay apetitos totalmente
llenos de búsqueda de satisfacción y se acabó. Bueno, eso es un poco la calidad de la democracia que tenemos hoy día y la vemos en esta sintomatología. Lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea, yo lo veo como una búsqueda del poder por el poder, porque sí y punto. Es decir, ese pleito en torno a la máxima expresión del poder de nuestra cultura, que es el control del dinero, el control de la plata, es lo que ha caracterizado la discusión política en el primer órgano del Estado. Lo esperable hubiera sido en una democracia madura, en una democracia relativamente sana, la discusión o los acuerdos entre los partidos políticos para distribuirse el poder se basase en programas, sobre todo, lo más importante, en políticas públicas. ¿Por qué yo voy a estar acompañando a X o Y político de X o Y posición? Bueno, porque tengo con él una coincidencia en una política pública que queremos lograr. Eso debiera ser la razón de ser. Resulta que acá es al revés. Esto es lo accidental. Todas o la mayoría, no todas, ¿no? Pero la inmensa mayoría de quienes se expresan del Parlamento dicen, no, es que yo voy a apoyar lo que esté bueno. Es decir, el apoyo es algo totalmente accidental. Es un poco a la lotería del destino. No es algo que nuestros representantes legítimos pueden prever y planificar desde una posición de intereses, de sector, de políticas públicas, etc. Entonces tenemos una democracia con una calidad muy pobre, aldeana, pobre, débil, resquebrajada. Y lo que hemos observado, además de esta manifestación de la calidad de nuestra democracia, es la certificación del estado de fraccionamiento. Tenemos una democracia que es de baja calidad y encima fraccionada. Este fraccionamiento nos deja ver un potencial entorno de inestabilidad, porque los acuerdos van a ser accidentales. ¿Por qué conveniencia haya en cuanto al control o a la tenencia de poder por X o Y grupo? Así que eso es lo primero que quiero destacar, esas dos cosas. Es una sintomatología de la baja calidad y del fraccionamiento político con riesgo de inestabilidad que se nos presenta. Hay otros aspectos que quiero considerar, pero no sé si hasta aquí me expliqué. Sí, perfectamente. Y eso es como consecuencia del resultado de la conformación de las bancadas en la Asamblea, obviamente. Porque así va a ser durante los 5 años. A menos que se produzca un escenario como el que ya vimos, lamentable, en el periodo 2009-2014, donde se vendieron o se alquilaron a diputados, que no creo que ese sea el caso que se pueda repetir en esta ocasión. Hasta allá llega lo accidental, ¿no? Sí. Porque ese discurso de que, no, es que yo voy a apoyar si la propuesta va a ser buena. Bueno, pero es que el criterio de bueno, accidental, no es un criterio accidental en política. Cada quien debe ser lo suficientemente maduro y capaz para saber cuál es el tipo de política pública que él está dispuesto a apoyar y por qué. Y prever de buena forma hacia dónde quiere enrumbarse al Estado. Pero acá, ¿no?, dejamos todo al accidente de tener acceso al poder por el poder, con la desgracia de que, bueno, eso tiene su máxima expresión en el control de la plata, en la dichosa comisión de presupuesto. Entonces, ese es un ambiente. Luego tenemos, vinculado a estos dos aspectos que ya mencioné, el hecho de la pobreza del panorama político que tenemos en sí mismo. Y lo digo porque, fíjate lo que ha costado que haya un acuerdo, sobre todo, no solamente en todas las comisiones, sino sobre todo en dos de ellas, credenciales y presupuesto. Y yo hubiera esperado de una democracia relativamente sana, como la nuestra, que el pleito hubiera sido, o por lo menos el interés por participar, el deseo de todo el mundo por estar presente, hubiera sido en comisiones como comercio, como ambiente, como salud, como transporte, como trabajo, que van a ser comisiones que en este periodo presidencial, en esta administración, en este quinquenio, van a demandar mucho trabajo, van a exigir mucha exposición.
y debieran ser comisiones peleadas, porque tenemos problemas como el del Seguro Social, tenemos temas importantes de transporte. Lo del ferrocarril no es solo un asunto estructural, no es solo un problema de ingeniería. Aquí hay mucho por definir en materia sociológica y en materia de desarrollo urbano con el ferrocarril. El puente sobre el canal, como les dije, seguro social, como les dije, ambiente y comercio con el tema de la mina, lo correspondiente a los requerimientos para resolver los problemas de agua para el consumo humano y para agua para el canal. O sea, todas estas comisiones debieran haber sido comisiones peleadas. Yo hubiera querido ver a todos los diputados queriendo ser miembros de alguna de estas comisiones, que son problemas que van a ocupar buena parte del espacio cronológico de la administración Mulino. Pero no pasó. No pasó. Todavía el infantilismo, o más que el infantilismo, esa visión troglodita de ver en la pelea del poder por el control de la plata la máxima expresión política, reduce la capacidad de ver dónde están los temas de importancia. Yo no estoy diciendo que la plata no es importante, por supuesto que lo es. Sería una ficción no reconocerlo. Pero estas otras comisiones van a tener igual relevancia que la de presupuesto. Ojo con lo que estoy diciendo. Y los grupos políticos no tienen ese apetito porque tal vez haya pobreza de contenido y de abordaje frente a estos asuntos de políticas públicas que esta administración tiene que resolver. Ahora, Danilo... Entonces, también es una mirada de tristeza, ¿no? Danilo, a propósito de eso que mencionas, que me parece muy, muy atinado, sumémosle que el Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley para reducirle las facultades a la Comisión de Presupuesto. Es decir, solo lo que sobrepase los traslados de partidas que sobrepasen 5 millones de dólares serán vistos por la Comisión de Presupuesto. No como ahora que hasta la de 1 centavo tiene que pasar por ahí. Igual va a ser una comisión de mucho poder, porque el monto no es lo que va a garantizar el poder, porque nuestra cultura de poder puso en el dinero el principal factor de preocupación. Si nuestra cultura de poder hubiera sido, ¿qué política pública queremos hacer? ¿Cuál va a ser nuestra política pública en materia de satisfacción de las necesidades de agua en el país? ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Cuáles van a ser los criterios con respecto a la resolución del problema minero? ¿Cómo vamos a abordar los criterios sobre la conservación del medio ambiente que se pueden cotejar con una explotación minera? ¿Cuáles son los criterios que vamos a mantener para garantizarnos una seguridad social, una caja de seguro social confiable por lo menos en 50 años? ¿Cuáles son los criterios sociales? Y debajo de esos criterios sociales, ¿cuáles son los criterios económicos? Esos no son los temas de discusión, por desgracia. Por eso somos un país subdesarrollado con careta de primer mundo, con rascacielos. Por eso somos un país totalmente plagado de inequidad. Por eso somos un país en donde la pobreza y la riqueza conviven de manera obscena, porque no hay discusión de estos asuntos. Porque la concepción del poder es terriblemente troglodita. Y no le exigimos a nuestros representantes políticos que aborden estos temas con la seriedad que se merece. Nos contestamos con la repartición así, burda de dólares y centavos. Y ese es el concepto de democracia que debemos cambiar. No es un problema solo de Panamá, es un problema mundial. Es mundial. Hoy día la democracia está en crisis. ¿Y cuál es la diferencia entre ese problema mundial y en Panamá? La diferencia es que la exigencia de los ciudadanos en otras partes está a un mejor volumen, a un mejor nivel. Cuando tú ves la situación de la democracia en Francia, cierto, llegó a ser muy violento el escenario en Francia, con las protestas de grupos étnicos y de los chalecos amarillos. Y hoy día hay una discusión de fondo sobre si Francia se va a debatir entre el extremismo y una posición moderada en el gobierno. Cuando tú ves la situación en Inglaterra, de gobiernos fugaces que cayeron uno tras otro,
hasta la situación que ahora enfrenta Inglaterra, cuando tú ves la situación de la democracia en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de los 3 países sobre los cuales se fundamenta la historia de la democracia y los 3 tienen crisis. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en los 3 países hay instituciones democráticas que pueden soportar la carga de esta tensión política todavía y de esta tensión social. Son tan fuertes las instituciones que pueden soportar esto y sirven para que en esas instituciones se debata el problema. En algunos mejor que en otros. La tensión en Estados Unidos va a ir al máximo de aquí a noviembre. Ahora, pero Danilo, en nuestro país no hay instituciones fuertes porque no nos hemos preocupado por tenerlas. No, Danilo, te agrego algo más. O sea, en esos países hay una discusión ideológica de fondo, ya sea pensamientos radicales, pensamientos conservadores, pensamientos progresistas. Acá no hay ideología, hay solo un intereses. tema ideológico, hay un tema solamente de intereses mercantiles y económicos y de transparencia. Ya, pero bueno, tenemos una pausa, Danilo, ya regresamos en unos minutos. Aquí en Cuarto Poder, ya regresamos. En Cuarto Poder, de invitado Danilo Toro, viendo lo que está ocurriendo en la Asamblea. Y tú tenías también otro comentario, Guido. Sí, mira, Danilo, a propósito de todo eso que mencionas, eso tiene que ver con un tema también fundamental, que es la educación. En Panamá hay que hacer una revolución educativa. Y fíjate, si tú ves los nombres de los miembros de la Comisión de Educación, salvo Jorge Bloise, que desde el inicio de él lo dijo su campaña siempre, había dicho que él quería estar en esa comisión, desde su campaña, los otros son prácticamente desconocidos. Y bueno, la más conocida aparte de Jorge Bloise es Paulette Thomas, pues porque ha sido una figura mediática, etcétera, actriz, cantante. El resto son ilustres desconocidos. Entonces la sensación que uno queda es que ahí de relleno quedaron ahí. Bueno, pero digo, diputados. Si es el reflejo del Ministerio de Educación. En una comisión tan importante, ¿no?, frente al reto de la revolución educativa. ¿Por qué te ríes, Atenógenes? Porque ese es el reflejo del Ministerio de Educación. ¿Por qué te ríes, No, que fue de relleno el Ministerio de Educación. No de relleno, pero... Y ahí está la raíz de varios de los problemas que tú mencionaste. Ahí está el problema educativo, exactamente. Claro. Y yo llevo por lo menos desde 1994, recuerdo precisamente en una entrevista allí en Telemetro, diciendo que ese es el principal problema que tiene el país. No es un problema de transporte, no es un problema de producción, no es un problema de economía, no es un problema de cualquier índole. A mi criterio, el principal problema que tiene el país es una educación fallida, estructuralmente fallida. Estamos hablando de más de 30 años que aparece con todos los pelos y señales claros, clarísimo. No he dicho que no, el problema no es desde antes, por supuesto que es de antes. Pero, por ejemplo, no es un tema sobre el cual usted ve aquella preocupación fervorosa por decir, yo quiero estar en esa comisión para debatir políticas públicas. No. Y fíjense, eso es un problema de fondo para una... Cuando me preguntaban, ¿y cuál es la diferencia con otros países? Bueno, es que esto es un problema de fondo, ¿no? Esto es un problema típico de una sociedad que no percibe cuáles son los verdaderos resortes de su desarrollo. Sí, fíjate que estamos hablando de ese tema hoy, 17 de julio, que hoy se cumple, como una cuestión de coincidencia, hoy se cumplen 113 años de la fundación del Instituto Nacional, ¿no? El glorioso nido de águilas, que se entregó el edificio el 17 de julio de 1911. Y hagan el ejercicio. Comparen la población y la riqueza del Panamá de aquel entonces con la población y la riqueza de Panamá hoy en día. Y se van a dar cuenta que no es un problema de plata. Porque aquel Panamá era infinitamente más pobre que el Panamá de hoy. Pero aquella calidad de educación produjo gente tan productiva que fue la gente que nos llevó a mejores niveles de vida. Y hoy día no somos capaces de igualar los resultados de esa generación.
No podemos ponernos de acuerdo para igualar los resultados de esa generación. Y eso es lamentable. Eso es triste. Eso socialmente es una verdadera bofetada al rostro de un país dormido. Sí, definitivamente bueno, vamos a ver en qué termina, pero no va a terminar, según lo que analiza Danilo, en nada destacable Positivo y constructivo. la discusión sobre la conformación de la Comisión de Presupuesto. Si son 5 porque ese es donde está trancado, si son 5 de Vamos o si son 3 del PRD. Sí. Ese es el tranque que hay, básicamente. Eso es lo que llana y tristemente se llama la aritmética del poder por el poder, del sí porque sí de los niños pequeños. Bueno, del PRD y de RM también. No, pero O sea, porque al final lo que se está hablando es que la comisión va a ser presidida por alguien que ahora está yendo mucho a la asamblea, que antes no lo veían por allí. sí, Hablo del diputado claro, Sergio Gálvez. ese es el interés de RM, del partido oficialista, de que, por lo menos es lo que se ha manifestado, de que Sergio Gálvez ocupe la presidencia. El que está dando la pelea en esta comisión es el PRD, Es y el eso sí PRD. que lo estoy viendo. Sí, claro. Está el PRD allí. Pero está dando la pelea para favorecer al partido oficial. Exactamente, no es para favorecer, porque es que el PRD ya dijo que yo no quiere ninguna presidencia, ninguna comisión. Pero recuerden lo que creo que lo dije el otro día, ¿no? En inglés se dice mucho este dicho, not free lunch. Y cuando alguien te dice en política, no, yo lo estoy haciendo de gratis, sobre todo cuando se trata de fuerzas políticas, créanme, Política no hay nada gratis. Exactamente, Política no hay nada gratis. Bájale En las relaciones de poder, no hay nada gratis. Bájale la velocidad a los despidos de mi gente. Exacto. Realpolitik. Realpolitik. Eso es así. Exactamente. Sí, Vamos a buscar el balance, Sí, la sí. gobernabilidad. No hay almuerzo gratis Entiendo, en las relaciones de poder. entendemos que hay que designar a la gente cercana, a los nuevos gobernantes, etcétera, pero bájale la velocidad a los despidos de mi gente. Claro. Ese es el mensaje que van a mandar. Eso es. A cambio de doy para que des. Eso es. Y funciona la Digo, cosa, lamentablemente. Y Danilo, en este coincido momento, contigo. en estas circunstancias, porque más adelante, pues ya sabemos siempre lo que pasa en la Si comisión. tuviéramos carrera administrativa profesional, pues no sucedería eso. Ese sería un factor que no sería de tener en cuenta Política para este tipo de cosas. Bueno, Es allí lo triste de la debilidad de las políticas públicas. listo. Muchas gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Como siempre. Un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, Real. se nos acabó el tiempo. Bien. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.